Muy buenos días a todos. Hoy continuamos con el estudio de la primera carta del apóstol Pedro, un libro que ya llevamos estudiando creo que más o menos 2 meses y medio, casi 3 meses. Ya esta es la última parte de este libro y hoy con el tema nuestro adversario el diablo. Antes de comenzar con la enseñanza, vamos a leer la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 8 al 11. Son los versículos que hoy vamos a estudiar. 1 de Pedro 5, del 8 al 11 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas en Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Primero que todo, antes de comenzar con esta hermosa enseñanza, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amado Padre Celestial, te exaltamos, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este alimento que hoy nos traes, por esta enseñanza. Te pedimos que seas tú tocando nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual es enviada. Te pedimos, Señor, que nos hables en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Bueno, en esta carta, en esta porción de la Escritura, acaba previniéndonos, advirtiéndonos y alertándonos de peligro, de un peligro que es real, de un peligro que no es ninguna fábula, ningún cuento. Y aquí Pedro, después de hablarnos durante 5 capítulos de los padecimientos y de cuáles son las actitudes que nosotros como cristianos debemos tener ante esos padecimientos y ante las pruebas, él termina esta carta exhortándonos, advirtiéndonos de un peligro que todos nosotros como cristianos no debemos ignorar. Y me refiero a que todos nosotros como hijos de Dios tenemos un adversario. Nuestro adversario el diablo. Nosotros no podemos desconocer esta verdad porque estamos en medio de un mundo lleno de tinieblas, en medio de un mundo en donde reina y gobierna el príncipe de la potestad del diablo. Estamos en constante peligro, pero Dios, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, nos ha prometido su protección, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Esa es una promesa que Dios nos ha dado, a la cual debemos nosotros aferrarnos, sobre todo en esos momentos difíciles en donde nos sentimos débiles y en donde el diablo puede tomar ventaja de nosotros si nos descuidamos. Recuerden ustedes que la vida cristiana es una carrera, pero no una carrera de 100 metros. Es una maratón de 42 kilómetros. Es una carrera de toda la vida, hermanos, de resistencia. Porque les digo yo esto, porque muchos comienzan bien, con una muy buena velocidad, pero no llegan a la meta. Muchos salen con un buen impulso, pero van perdiendo en el camino ese impulso y no llegan. ¿Sí?
¿sí? Y aquí no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos la carrera. Por eso Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, él le dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Ya a vísperas de entregar su vida ahí en el Coliseo Romano, donde fue decapitado Pablo, él pudo mantenerse firme hasta el final. Pablo fue un hombre atribulado. Si usted mira y estudia el libro de los Hechos y lee muchas de sus cartas, usted va a ver cómo Pablo padeció. Pero no padeció por causa de su pecado. No padeció por causa de sus deslices, sino por causa del nombre de Cristo Jesús. Y de ese tipo de sufrimiento fue que el apóstol Pedro nos estuvo hablando durante toda esta carta, hermanos. Porque es una realidad que nosotros debemos asumir, y esta realidad es que todos nosotros como cristianos vamos a tener que padecer, vamos a tener que sufrir tribulaciones en donde va a haber un enemigo queriendo desanimarnos. Porque si bien Dios manda padecimientos y tribulaciones para formarnos, nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Esas situaciones que Dios permite en nuestra vida, el enemigo las puede utilizar para desanimarte, para que quedes ahí tirado y no sigas hacia la meta del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nosotros sigamos a la meta, prosigamos hasta el fin, hermanos. Y que un día, cuando el Señor Jesús venga por nosotros y nosotros nos presentemos delante de Él, no tengamos que salir avergonzados, sino que Él pueda decir: buen siervo y fiel eres. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven, entra al reino de mi Padre. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros perseveremos hasta el fin, lleguemos a la meta, que no vayamos nosotros a rendirnos en esta carrera. Y es por eso que Pedro aquí nos advierte de este enemigo, del diablo. ¿Y quién es el diablo? La palabra diablo significa adversario, enemigo. Él es nuestro enemigo, Él es nuestro adversario. Él fue un querubín protector, según Ezequiel 28, fue una creación preciosa de Dios. Él no fue diablo siempre, Él no fue Satanás siempre. Él fue una criatura hermosa, muy poderosa, pero se desvió. En su corazón se ensoberbeció y se volvió en contra de Dios. Y desde hace 6,000 años ha desviado al hombre tras la mentira, que pueden ser dioses y que pueden vivir independientes de Dios, así como él quiso hacerlo, el diablo. Y el hombre vive en un engaño. Pero nosotros ahora hemos sido iluminados con la palabra del Señor, para que entendamos que ahora somos sus hijos y que debemos, como hijos de Dios, resistirle. No como hizo Adán y Eva, nuestros primeros padres, que se dejaron engañar por el diablo, siguiendo el mismo pecado que el diablo, sino que resistamos el diablo y podamos nosotros seguir firmes hasta el final. Y es por eso que Pedro dice aquí en el versículo 7, en el versículo 8, sed sobrios y velad. Dos cosas que manda Pedro que hagamos: sed sobrios y velad. ¿Por qué nos manda esto? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, que esta amonestación, que esta exhortación obedece a que hay un enemigo que anda como un león rugiente. Usted mira un león en la selva, ¿y qué hacen los leones?
rugen. ¿Por qué rugen los leones? Dicen que el león es el rey de la selva. Esa es la creencia popular, ¿cierto? Pero esos animales son animales territoriales que tienen varias leonas y cachorros. Y cuando se ve amenazado el león por alguno de los cachorros, él se come los mismos cachorros. Son animales celosos, territoriales, y ellos, para marcar territorio, rugen. Se hace escuchar por los demás animales, y los demás animales, cuando escuchen rugir al león, se quedan quietos porque les invade el miedo. Y eso ha hecho Satanás en la vida del hombre. Satanás no deja de rugir, de marcar territorio. Él sabe que Dios le ha permitido por un tiempo gobernar este mundo. Él está rugiendo, él se hace escuchar a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales, de la música, de las filosofías de hombres, de las ideologías que hoy miramos. Él se hace escuchar, y muchas veces él trabaja con el miedo. Por eso miren lo que está pasando en este mundo actualmente, hermanos. ¿Qué miramos? Lo que dice Mateo 24, versículos 6 al 8. Que habrán guerras, rumores de guerras como la que miramos en el siglo XX. Rumores de guerra, miren lo que estamos mirando hoy. Allá en Europa, Ucrania, Rusia, China con Taiwán, en el Medio Oriente, los conflictos que hay, tantas cosas, rumores de guerra, todo lo que estamos mirando, hambre, pestes, destrucción. La gente, en su falta de conocimiento y temor de Dios, dice: pero ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Cómo que Dios permite estas cosas? ¿Cómo es que Dios es el causante de esto? Porque el hombre le echa la culpa a Dios. Y el culpable aquí no es Dios. Dios es el principal que está dolido en su corazón por lo que está pasando en el mundo, pero Él lo permite por el pecado del hombre. Pero Él tiene un propósito con todo esto que está pasando, en donde el diablo está haciéndose escuchar. Usted mira la ideología de género, por ejemplo, esa filosofía. Ustedes que están en bienestar familiar, ustedes ya conocen, y los que no han escuchado de la ideología de género, por ejemplo, en donde un niño, si quiere ser niña, tienen que respetar su decisión, o si una niña quiere ser niño, tienen que respetar su decisión. Hay libros ya de infantiles en donde presentan muñequitos sin sexo, asexuales, y les enseñan a los niños que pueden tomar una decisión sobre su sexualidad. Mire el mundo hasta dónde ha llegado. La ideología, esto del aborto, ¿no? Es tu cuerpo, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, le dicen a las mujeres. Está legalizando el aborto en muchos lugares. El enemigo se está haciendo escuchar. Pero nosotros como cristianos no debemos atemorizarnos. No debemos llenarnos de temor ante todo esto que está pasando. Aunque el enemigo está rugiendo, usted y yo, como hijos de Dios, debemos estar tranquilos, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, de los que le temen. Contamos con su protección. Él nos guarda, Él nos protege, Él nos ayuda en los momentos más difíciles. Por eso es que Pedro dice que debemos ser sobrios y velar. Dos cosas. ¿Qué significa ser sobrios? ¿Alguno que me ayude? ¿Cómo? ¿Sí? Ser conscientes. ¿Qué más? Coherentes. Equilibrados. ¿Qué más? Una persona sobria es una persona coherente, ser consciente, equilibrada, una persona
que no anda así como los borrachos, alguien que es ebrio, que es lo contrario a sobrio, anda delirando, dando tumbos y cayendo. Así anda el ser humano sin el Señor. Pero en Cristo, nosotros debemos estar como todo lo contrario a lo que hace un ebrio. Debemos estar firmes, nada de dando tumbos, nada de estar tropezando como borrachos, sino siendo gente equilibrada, que es consciente de lo que está pasando en el mundo y por qué está pasando en el mundo. Usted tiene que ser consciente de eso. Porque hay cristianos que andan en las nubes, andan en el país de Alicia y las maravillas, en sus negocios, en las cosas del mundo, pero no en las cosas de los cielos. No están siendo sobrios. Usted tiene que ser consciente de quién es usted, de lo que está pasando en el mundo. El mundo está cayendo. Las naciones están cayendo. Esto no va a mejorar. Usted tiene que ser sobrio y entender esto. Nada de andar embriagado creyendo en que las naciones para Cristo. No, hermano, las naciones cada vez van a ser más el diablo. ¿Cuándo serán para Cristo las naciones? Cuando Él venga a reinar. Ahí sí. Pero ahora no, hermano. ¿Sabe lo que la Biblia habla de los últimos tiempos? Que la iglesia apostatará. La iglesia que hoy está en la tierra es la iglesia de la Odisea, según Apocalipsis capítulo 3. La peor iglesia, la iglesia tibia. La iglesia que se ha mezclado con el mundo. Esa es la iglesia que hoy miramos. Hermanos, esto no va a mejorar, esto va a ir empeorando. Pero Dios siempre ha guardado un remanente fiel. Personas que sí aman al Señor y que se guardan del mundo y que no están amedrentados porque escuchan rugir al león, al diablo. No, están tranquilos. Son sobrios, tienen entendimiento de lo que está pasando y que lo que está pasando todo tiene un propósito de parte de Dios. Todas estas cosas, dijo el Señor Jesús una vez a sus discípulos, tienen que ocurrir. No teman. Si ustedes escuchan que hay guerras, rumores de guerras, que hay pestes, enfermedades, hambrunas, que hay falsos profetas, no teman. Cuando ustedes vean eso, sepan ustedes, dice Jesús en Mateo 24, que el fin está cerca. Que el fin de las cosas está cerca y que mi venida está próxima. O sea que estas cosas que nos están pasando no nos deben atemorizar. Todo lo contrario, deben causarnos gozo y alegría, porque esos son señales de que Dios está en su Hijo amado Jesucristo por venir por su iglesia, para luego venir a reinar con ella. Amén. Entonces no debemos estar con miedo ni nada, sino siendo sobrios, ser personas entendidas. Y velar. ¿Qué significa velar? Alguien que me ayude para que despierten. Velar, estar atentos. ¿Qué más? Despiertos. ¿Qué es un velador? Alguien que está despierto por ahí desde las 6, 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Más o menos es el turno de un celador. Eso es lo que es un velador. ¿Sí? Alguien que está despierto en la noche. Porque en la noche es cuando hay más peligro. Es cuando salen los ladrones más, donde atracan, donde hacen cosas malas. ¿Por qué? Porque el malo actúa en las tinieblas para que las tinieblas tapen las obras malas que hacen. Usted y yo, hermanos, estamos de noche en este mundo. El mundo ahora está en el momento más oscuro, entre las 2 y 3 de la mañana, y nosotros como hijos de Dios debemos estar como
velando. No podemos estar dormidos, hermano. Tenemos que estar despiertos. Despierto, hermano, porque el enemigo, el diablo, es real. Anda como león rugiente, dice aquí, buscando a quien devorar. Es decir, hermano, que el diablo puede tocar a un cristiano. Hay unos que enseñan que no, que el diablo no puede tocar a un cristiano, porque Dios lo guarda, Dios los protege, y aunque Dios nos guarde, Dios nos protege, sí puede haber el caso en que Dios permita que un cristiano sea tocado por Satanás. Si nos vamos al Antiguo Testamento, hay un ejemplo de una persona piadosa, podemos decir de un cristiano que fue tocado por Satanás. ¿Saben ustedes quién fue ese hombre? ¿Cómo? Job. Job fue tocado por el diablo, pero porque Dios se lo permitió al diablo. Porque el diablo no puede tocar a un hijo de Dios si Dios no se lo permite. Es más, el mismo diablo tentó a Jesús en el desierto. Claro que no pudo con el Hijo de Dios. Fueron 3 asaltos que tuvo con Satanás, 3 asaltos que perdió el diablo con el Señor, con el Hijo de Dios. Lo tentó el diablo. Él es el tentador de nuestros hermanos, dice Apocalipsis 12. El que tienta. Él anda por ahí rodeando, y como un león que está en la selva y mira una manada, el león mira ¿a quién? Al más débil. Al más débil. Por eso es que tenemos que ser sobrios y estar velando. Porque si usted no es sobrio, si usted no está velando y se descuida en su vida espiritual, ¿qué va a pasar? Que usted va a caer en debilidad. Usted va a estar débil, y el diablo ataca al más débil. Él está mirando ahí a ver qué cristiano ha dejado de orar, ha dejado de leer la palabra, ha dejado de congregarse. El diablo anda por allí buscando a quien devorar. Pero ahí no se está refiriendo a devorar un impío, alguien que no conoce al Señor, porque ellos ya están devorados, ya ellos están muertos, hermano. Se refiere a cristianos que pueden ser devorados, engullidos, tragados. Es decir, un cristiano puede caer bajo el control del maligno cuando éste no está velando ni orando, ni está siendo sobrio. Aunque el diablo no puede poseer a un cristiano porque tiene al Espíritu Santo dentro de sí, no existe la posesión demoníaca en un cristiano, pero sí el diablo puede influir en el corazón, en la mente y en el espíritu de un cristiano. Aún puede tocar su cuerpo, si Dios se lo permite. El diablo tiene poder, no hay que desconocerlo. Él tiene poder y él está mirando a ver por dónde se te mete. Si tú le das una brecha, si tú le abres una puerta, él está mirando a ver cómo empieza a controlar tu mente, tu corazón, tus pensamientos, cómo empieza a destruir tu matrimonio. Si eres un hombre casado, una mujer casada, cómo puede destruir tu economía, tu familia. Pero a veces estamos nosotros tan dormidos, hermanos. No estamos velando. No estamos siendo sobrios. Ahí, echados. Usted puede venir a la iglesia, pero usted realmente no tiene una relación con Dios. Está muy lejos de Dios. Y es ahí cuando el diablo aprovecha para tocar tu vida, para tocar
tu matrimonio, para tocar tu familia. Mire cuántos hogares, cuántos matrimonios, cuántos hijos destruidos por la obra de Satanás. Y estoy hablando de gente cristiana. Pero ¿dónde está Dios? Si Dios no nos protege, si Dios te protege, pero esa protección está para ¿quiénes? Está a disposición de todos nosotros, los hijos de Dios. Pero hay una condición. Salmos 34, versículo 7, ¿qué dice? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si un hijo de Dios no vive en el temor de Dios. Claro que ese no fue el caso de Job. Job era un hombre temeroso. El caso de Job fue algo particular. De un cristiano que aunque está viviendo una vida piadosa, puede ser tocado por el enemigo también. No siempre es cuando esté en pecado. Pero Dios a veces, en ciertos casos, un caso muy puntual, puede permitir que un cristiano sea tocado, aun si este no está mal, como en el caso de Job. Pero generalmente Dios permite que un cristiano sea tocado como una manera de disciplina a un hijo. Además, Dios utiliza al diablo para disciplinar a sus hijos. Lo utiliza y permite que Él muchas veces empiece a controlar nuestra vida. Pero eso, ¿por qué Dios lo permite? Porque empezamos a apartarnos de Él. Porque empezamos a apartarnos de su temor. Empezamos a desviarnos. Y la única manera que Dios puede hacer que un hijo vuelva es enseñándole qué es lo que es vivir lejos de Dios. Y vivir lejos de Dios significa vivir bajo el dominio de Satanás. Entonces el Señor dice, bueno, listo, yo te he enseñado, te he dicho que vivas cerca de mí, porque el que vive cerca de Jehová estará seguro, el Salmo 91. Pero ¿qué pasa cuando un hijo empieza a apartarse del Señor? Empieza a apartarse. No es sobrio, no está velando, descuida su vida espiritual, su relación con el Señor, empieza a pecar y no arrepentirse. ¿Qué hace el Señor para que ese hijo pueda volver quebrantado? El Señor permite que el diablo, ese león rugiente que anda por allí merodeando, pueda tocar la vida de su hijo, para que entienda su hijo que separado de Dios no puede hacer nada, y que si no está junto a Dios, su vida cae bajo el poder del maligno y su vida es destruida. Por eso miramos muchos cristianos que uno dice, bueno, ya tienen tanto tiempo en Cristo, pero miren sus vidas. Ese no es el propósito de Dios con un hijo de Él. Pero ¿por qué esas personas que son cristianas los mira uno a veces en situaciones tan terribles, de mal testimonio en su familia, en su matrimonio, que uno dice, bueno, aquí no veo la mano de Dios? Es precisamente porque han dejado al Señor, se han alejado de Él, y el diablo los ha engullido, se los ha, como el león que coge al corderito y se lo traga. Eso hace el diablo con muchos cristianos, no con pocos, con muchos, y los domina, y los domina, y los domina, y los domina, hasta que ese hijo o esa hija de Dios se arrepiente. Y una vez que se arrepienten, entonces ahí, al arrepentirse de sus pecados, es cuando Dios, bueno, ya entendiste, y el Señor empieza a levantar a ese hijo o a esa hija de Dios, hermano. Tenemos que ser conscientes de esto. No podemos descuidarnos, hermano, porque el diablo no está jugando a ser diablo. El diablo quiere destruirnos. Él no pudo con el Señor Jesús en la cruz. Él fue derrotado. Ustedes saben que el diablo es un enemigo derrotado.
Pero ese enemigo derrotado, ahí que está ya derrotado en la cruz por el Señor, como no pudo con el Señor, se mete con su novia, con la iglesia. Ese enemigo derrotado, para tratar de abordar el plan de Dios en nuestras vidas. Tremendo, ¿cierto? El diablo es puerco, como dicen por ahí. ¿Sí? No le dé lugar al diablo, hermano. Y la única manera es que usted sea sobrio, sea una persona entendida, equilibrada, que esté velando, esté despierta espiritualmente, que no se duerma. Ojo con descuidarse, porque el diablo, como les decía hace un momento, no está jugando a ser diablo. Él quiere destruirnos. Lo que hace un león con un cabrito o un venadito, lo destruye y se lo traga. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Y lo que ha hecho con muchos cristianos. Pero no tiene que ser así, hermanos. Tenemos que estar velando, tenemos que estar orando, ahora más que nunca. Por eso yo les digo, mire lo que está pasando en el mundo. Las amenazas de guerra, de una guerra nuclear, hermanos. ¿Usted no ha escuchado a Putin? Al presidente dictador de Rusia. Ese hombre ha amenazado con bombas nucleares y tiene submarinos con gigas nucleares que pueden destruir ciudades enteras. Rusia es de los países que más armamento nuclear tiene. Por eso lo respetan tanto. Rusia, él ha hecho y deshecho con Ucrania y Estados Unidos pisa suave con Rusia. Los países que hacen parte de la OTAN, porque saben lo peligroso que es Putin y que sus amenazas pueden cumplirlas en cualquier momento. Kim Jong-un de Corea del Norte es otro loco, hermano. Ese tipo ha mandado misiles por encima de Japón. ¿Se han escuchado? Japón ha caído en pánico. Eso ha ocurrido en este mes, en varias ocasiones, porque han mirado misiles que han pasado el espacio aéreo de Japón. Y miles de japoneses han sido evacuados de ciertas zonas temiendo de que uno de estos misiles caiga en alguna de las ciudades japonesas. Y este tipo hizo pacto con Rusia y con Xi Jinping de China, que es otro loco que quiere invadir ahorita Taiwán. Eso lo va a hacer, es cuestión de tiempo. Hermanos, estamos en un mundo en donde es una olla de presión, en cualquier momento esto estalla. Y eso sin meter todas las ideologías, como la de género, la que yo le decía, el aborto, la depravación total que hay. Los valores cristianos cada vez son más rechazados en las escuelas, en los países. Los gobiernos que ahora están subiendo son gobiernos ateos, anticristos, que no creen en Dios. Y esos son los gobiernos que están subiendo en todo el mundo, hermano. Y ya, ¿saben lo que está pasando? Les voy a decir, en el mundo se va a facilitar de que las personas en el mundo puedan viajar de un lugar a otro sin visa, sin necesidad de visa. Usted puede ir, es más, el presidente Petro, acá de Colombia, está gestionando eso. Ya los colombianos pueden ir al Reino Unido y a otros países sin necesidad de visa. Y eso van a hacer muchos países y ya usted va a poder viajar a cualquier parte, porque, hermanos, ¿hacia dónde va este mundo? Va hacia la globalización, un solo gobierno, que va a ser el del anticristo, y una sola religión en cabeza del falso profeta, que aparece en Apocalipsis 13.
todo se está unificando, el mundo se está unificando, las naciones se están unificando. Ya no hay nación independiente, no. Una nación depende de otra y la que se aísle se muere. ¿Sí? Todo está globalizado, tanto políticamente, con el nuevo orden mundial que ya inició, como religiosamente, porque hay una nueva religión que el Papa Francisco II ha hecho pacto con muchas religiones, entre ellas el Islam, musulmanes, budistas y otras religiones más, haciendo pactos para unificar todas estas religiones bajo una misma bandera. Unidad de fe mundial se llama esta religión, uniendo todas las religiones. Eso es lo que se conoce como ecumenismo, teológicamente hablando. Se están uniendo todo, comenzando con la Iglesia Católica como cabeza del Papa, que es el líder religioso mayor influyente en todo el mundo. Y el Papa está haciendo pactos, viajando con todo y unificando para que haya una sola religión. Es decir, hermanos, todo esto se está preparando para la venida del anticristo y del falso profeta. El anticristo ya debe estar en el mundo. Debe ser un hombre de aproximadamente 30 años, como lo fue el Señor Jesús. Recuerden que el anticristo va a venir como un impostor de Cristo. Por eso anticristo, en lugar de Cristo o en contra de Cristo significa. Va a ser un hombre de 30 años que no hará caso de las mujeres, según Daniel 11, es decir, algunos dicen que va a ser homosexual y que va a ser muy religioso el hombre, muy religioso, y que tendrá origen judío y musulmán. Judío y musulmán. Judío porque Israel le va a creer a este tipo, ellos van a ser engañados, y para que puedan engañar a los judíos, este hombre tiene que ser judío, de origen judío, porque ellos están esperando al Salvador. Israel están esperando al Mesías, y cuando Israel vea a este hombre que va a ser de origen judío pero al mismo tiempo musulmán, porque este hombre se le llama el asirio en Isaías, este hombre va a hacer señales juntamente con el falso profeta. Israel va a ser engañado, la nación de Israel, y creerán, y ellos podrán construir el templo. Ya ahorita ya tienen la vaca roja para los sacrificios. Están preparando a los sacerdotes, a los levitas. Métase usted en Google, en el Instituto del Templo en Israel. Ahí están preparando todo ya para la construcción del templo. Ellos no han podido aún construir el templo porque ellos tienen que construirlo ahí donde está la mezquita de Omar, donde está la cúpula dorada. ¿Se han visto? Eso tiene que ser quitado para construir el tercer templo. Pero para que ocurra eso, según Daniel 9:27, el anticristo tiene que hacer un pacto con muchos, confirmar un pacto con muchos, con árabes, con católicos, con judíos, con muchos, para que ellos puedan, no sé si esa mezquita la destruirán en alguna guerra que habrá, ya sea del Salmo 83, que se describe en la Biblia, pero esa mezquita va a ser destruida de alguna manera, y ahí van a construir el tercer templo. Ya está todo preparado, y durante 3 años y medio, hermanos, ellos van a estar ofreciendo sacrificios como en el Antiguo Testamento. Pero a los 3 años y medio, el anticristo, que va a ser herido de muerte, mire que todo es igual a Jesús. Mire que él es el impostor, el anticristo. Les dije que iba a ser un hombre de 30 años, como Jesús cuando empezó su ministerio. Según Apocalipsis 13, a los 3 años y medio,
Es decir, a los tiempos, a los 3 tiempos y medio, como dice Apocalipsis, este hombre va a ser herido de muerte, pero de alguna manera va a resucitar. Como Jesús. Jesús, ¿qué pasó con Jesús? Él inició su ministerio a los 30 años, ¿cierto? A los 33 años y medio le he quitado la vida al Señor. Pero Él resucitó. Eso mismo va a imitar el anticristo, que va a ser, repito, un hombre de 30 años. A los 3 años y medio, según Apocalipsis 13, este va a ser herido de muerte. Y la bestia que está en el abismo subirá, lee Apocalipsis 13, y tomará el cuerpo, energetizará al anticristo, a este hombre. Y este hombre, cuando se levante, muchos van a decir: resucitó. Dios va a permitir ese milagro. Resucitó. Y este hombre va a hacer señales y va a entrar en el templo, como hizo Antíope Epífanes en el año 171 a.C., que entró en el templo y ofreció un cerdo, un sacrificio inmundo. Así va a ser el anticristo. Va a entrar en el templo y se va a elegir como único Dios. Lea Daniel capítulo 11, porque ahí habla de Antíope Epífanes y también del anticristo. Daniel 11, léalo en su casa. Él se va a elegir como Dios, único Dios, va a cesar los sacrificios y va a empezar una persecución, hermanos, contra los judíos como nunca antes, durante 3 años y medio. Lo que aparece en Apocalipsis 12, la mujer que embarazada, que tiene a un hijo, o sea, de Israel salió Jesús. La mujer tiene 12 estrellas, son las 12 tribus de Israel. Esta mujer va a huir al desierto, es decir, que Israel va a huir al desierto, a la ciudad de Petra, según el libro de Isaías, y ahí Dios guardará a un remanente fiel. Lo guardará durante 3 años y medio, porque el anticristo va a perseguir judíos y a los que se conviertan durante ese tiempo. Todo eso va a ocurrir. ¿Y usted y yo dónde vamos a estar? ¿Ah? Allá arriba, ¿cierto? Ya con el Señor, porque nosotros creemos que la iglesia no atravesará estos 7 años de gran tribulación que van a venir sobre la tierra. Los primeros 3 años y medio se va a hacer de tribulación. Nosotros 3 años y medio últimos, según Mateo 24, son la gran tribulación. Cuando los judíos van a ser perseguidos, los cristianos van a ser masacrados, hermano. Eso va a ser tremendo. Pero la iglesia de Cristo ya estará arriba. Nosotros estaremos expectantes, mirando todo esto. Por eso usted y yo debemos estar tranquilos, hermano. ¿Por qué les hablo de esto? Para que usted esté tranquilo. Porque si usted y yo tenemos al Espíritu Santo, si somos cristianos, no debemos temer ante lo que estamos pasando. El león puede rugir todo lo que quiera, pero usted lo que tiene que hacer mientras viene el Señor es velar y orar, estar sobrios, despiertos, hasta cuando el Señor venga por nosotros. La exhortación que hoy el Señor nos hace es esa, que estemos despiertos. Ya para ir terminando, versículo 9. Bueno, en el versículo 8, vamos a leer el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué debemos hacer nosotros con el adversario el diablo? Resistir firmes en la fe. Hermano, la fe, según Efesios 6, es el escudo que apaga los dardos de fuego del maligno. Usted tiene que mantener ese escudo arriba, creyendo en el Señor, creyendo en la palabra, para que pueda resistir al diablo. El diablo anda, hermano. Ahora, como sabe que el tiempo se le está terminando, está golpeando más fuerte. Por eso hay tanta depravación y tanta cosa terrible. Mucho más que hace 50 años. Entonces debemos resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van
cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso que tú estás pasando, esas pruebas, esas tribulaciones, esos ataques del enemigo muchas veces a tu mente, a tu corazón, esas mismas cosas las están sufriendo otros hermanos en todo el mundo. Así que tranquilo, tú no eres el único. Hay muchos como tú con los mismos problemas y que están batallando. Usted siga resistiendo al enemigo. En Santiago 4 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No se nos manda a andar detrás del diablo atacando al diablo, como hacen algunos cristianos que ven el diablo en todas partes y te ato y te reprendo y te mando al lago de fuego. Oiga, cálmate. Ni siquiera el arcángel Miguel hizo eso y ahora tú. No, hermano. Resista al diablo, y la única manera de resistir al diablo es sometiéndose a Dios, a su palabra. De esa manera el diablo, por más que patalee, no va a poder tocar. Dios no te ha mandado que andes por ahí peleando con demonios y te aparezcan, no. Dios te ha mandado a orar de rodillas. Cuando tú oras de rodillas, fuerzas angelicales de parte de Dios se mueven a tu favor y van a pelear y te van a guardar. Pero tú no estás para andar detrás del diablo. No, resista, sometiéndose a Dios, sabiendo que Él está ahí, es algo real. Entonces, mire lo que dice el versículo 10 para ya ir terminando. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Mire que los padecimientos no es para siempre, es por un poco de tiempo, no es para toda la vida. Dele gracias al Señor por eso. Él mismo, es decir, Dios, con esos padecimientos que no van a demorar toda la vida, sino que van a ser de tanto en tanto en tu vida, tienen un propósito. ¿Y cuál es este propósito, hermanos? En primer lugar, perfeccionarte. Los sufrimientos, los padecimientos tienen el propósito de perfeccionarte. La palabra catarquizo, que significa completar, terminar, ajustar y colocar en su lugar, establecer, arreglar o remendar. Eso es lo que hace el Señor. En segundo lugar, tiene el propósito de afirmarte. La palabra temerello, que usted esté más firme, es decir, consolidar, afirmar una base, poner un fundamento sólido. Eso es lo que hace el Señor a través de la prueba de nuestra vida. En tercer lugar, fortalecerte. Las pruebas, los padecimientos te llevan a ser fuerte. Es la palabra estema, que significa que seamos fuertes. Dios quiere que seamos cada vez más fuertes. Las pruebas, las tribulaciones, los problemas te hacen más fuerte, hermano, no más débil. Y en cuarto lugar, establezca. Es la palabra asterizo, que significa terminar algo o dejar algo de una forma sólida, sin moverse o estable. Eso significa, el Señor quiere que te establezcas, que no te dejes mover de tu posición. Tú eres un hijo, una hija de Dios, y te ha dado una armadura, la armadura de Dios, para que resistas al diablo y Él no gane ventaja sobre ti, para que puedas seguir adelante y perseverar hasta el fin, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, y usted pueda seguir de pie delante del Señor hasta cuando el Señor venga a su vida. Y dice el versículo 11: a Él sea la gloria, al Señor, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Debemos vivir, ya para terminar esta carta, este hermoso estudio, para darle gloria al Señor, reconociendo cada día su imperio, que será por los siglos de los siglos. Hermanos, no nos olvidemos de estar sobrios, de estar velando, de estar despiertos, ahora más que nunca. Afirme sus lomos, erga su cabeza, porque la venida de nuestro Señor se acerca. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana.
Te adoramos, te exaltamos. Usted ha preparado una ofrenda al Señor. Tómela en su mano derecha y dígale: Señor, gracias por todas las cosas que tú me has dado. Hoy reconozco que todo lo que soy y tengo me lo has dado a mí, para que pueda yo administrarlo y bendecir también tu obra con mis ofrendas. De lo que tú me has dado y te doy a ti, conforme a lo que he prosperado, conforme a lo que he propuesto en mi corazón. Bendice mi ofrenda, Señor, esta ofrenda que hago con todo mi amor para tu obra. Bendícela en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te exaltamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu nombre. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Gracias, Padre amado. Glorifica al nombre del Señor. Dele gracias porque Él está contigo. Él te guarda, Él te protege, Él te sostiene, Él te ayuda. Él te prospera en tus caminos. Él te sana, Él te libera, Él levanta tu cabeza. Créalo en esta mañana. No se amedrente tu corazón, no desmaye tu alma. Confía en el Señor, en el Dios de tu salvación. Confía en Él. No permitas que el rugir del león te atemorice. El miedo paraliza. Por eso no debes temer. Más bien,